capítulo 1, versículo 4 en adelante. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Le invito a que se ponga de pie, si usted puede, en reverencia a la palabra del Señor, como siempre decimos, y leemos juntos. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Señor, tantas gracias damos por tu palabra, tu preciosa palabra, y en esta mañana que tú nos has regalado queremos, Señor, apelar a tu gracia y a tu misericordia para que uses este mensaje, para que uses tu palabra a transformar nuestras vidas, a cambiar nuestro carácter, a cambiar nuestra manera de pensar, para que podamos ser una iglesia modelo, para que podamos ser una iglesia ejemplar. Para eso, Señor, tu Espíritu Santo pedimos que pueda estar obrando en cada uno de nuestros corazones, para que podamos estar atentos a la voz de tu mensaje y para que toda la gloria sea para ti, hoy y por siempre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, si ustedes se quieren sentar, lo pueden hacer. Continuamos con nuestro estudio en esta carta. Vimos el domingo anterior, no, el anterior, el otro, la iglesia modelo, ¿no? ¿Cuáles eran algunas de las características de una iglesia modelo? Y esta será la segunda parte. El domingo pasado habíamos visto la primera parte y hoy estaremos viendo la segunda parte. Y vemos aquí en el comienzo de esta carta y a lo largo de toda la carta que Pablo estaba preocupado por estos hermanos, porque hacía demasiado tiempo que no los había visto, luego de que él los había discipulado, les había predicado la palabra del Señor, hacía tiempo que no los estaba viendo y estaba preocupado. Estaba preocupado por esta iglesia, por lo cual su preocupación luego del regreso de Timoteo, que fue enviado por él, trajo un informe asombroso acerca de estos hermanos, diciéndole que cada uno de ellos están viviendo de manera ejemplar a pesar de la ausencia de Pablo, porque el Señor estaba obrando en medio de esta iglesia. Y estos hermanos llegaron a ser un ejemplo, dice Pablo, a todos los creyentes, no solamente en la región en la que ellos se encontraban, como Macedonia y Acaya, sino que por otros lugares fue extendido su testimonio y la palabra de Dios, lo cual no quiere decir que estos hermanos eran perfectos, porque luego, en unos capítulos más adelante, vamos a ver que tenían algunas debilidades. Pero en sus virtudes llegaron a ser una iglesia modelo, una iglesia ejemplar, la cual nosotros debemos seguir, el ejemplo que ellos nos han dejado. Es más, en el versículo 4 de nuestro pasaje, el apóstol Pablo comienza diciéndoles que es evidente en sus vidas que ellos han sido elegidos por Dios por el carácter que se puede ver en su vida, que se puede apreciar que Dios los ha escogido por el carácter, por las características que Timoteo le había presentado a Pablo cuando regresó, luego de haber visitado a los hermanos. Y hoy estaremos viendo otras características más de una iglesia ejemplar, que son, en primer lugar, vamos a ver que una iglesia ejemplar imita lo correcto. Y comenzamos en el versículo 5 diciendo allí el apóstol Pablo: pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros
por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de manera que llegasteis a ser ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. El apóstol Pablo le está diciendo a estos hermanos, hermanos, ustedes saben muy bien cómo yo me comporté cuando estuve con ustedes. Ustedes me han visto cómo yo he vivido el tiempo que me encontré con ustedes. No solamente fui y les llevé el mensaje del Evangelio, no solamente fui y les llevé la palabra del Señor, sino que fue evidente en mi vida que esa palabra, que ese Evangelio ha cambiado mi vida. Y ha sido evidente delante de sus ojos, delante de cada uno de ustedes, el poder del Evangelio. Estos hermanos no recibieron solamente el mensaje del Evangelio, no solamente recibieron palabras, la palabra de Dios, sino que también recibieron el mensaje del ejemplo de la vida de Pablo, de Silas y de Timoteo. De esta manera es que ellos llegaron a ser imitadores, tanto de Pablo y de su equipo, como también de nuestro Señor Jesucristo. Y como llegaron a ser ejemplo para muchas otras personas. Y esto es lo que forma parte del proceso del discipulado. El proceso o el discipulado no consiste solamente en transmitir información que nosotros podemos tomar de la Escritura y pasársela a una persona, sino que también consiste en modelar una vida íntegra, santa, con la cual otras personas puedan imitar, puedan seguirnos, puedan imitar nuestros pasos. Y eso fue precisamente lo que ocurrió aquí. Era una cadena. Cuando usted se pone a leer, a pensar en todo esto, a tratar de involucrarse en ese momento, esto era una cadena. O sea, el Señor Jesucristo dejó un ejemplo de cómo se debe vivir en este mundo. Pablo, Silas y Timoteo siguieron el ejemplo de Cristo y también dejaron un ejemplo de cómo se debe vivir, cómo debe vivir un creyente. Y estos hermanos miraron hacia atrás a Pablo, a su equipo y al Señor Jesucristo y vivieron de esa manera, pero también dejaron un ejemplo, el cual muchos otros hermanos siguieron y siguieron siendo imitadores, pero siendo dignos de imitar. Por eso, para imitar al Señor, como creyentes, necesitamos a otros creyentes que modelen el carácter del Señor y que nos digan, no solamente con palabras, sino con sus vidas, cómo tenemos que vivir. Y obviamente entendemos que principalmente nosotros podemos aprender cómo imitar al Señor por medio de su palabra. Eso es lo más importante y lo principal. O sea, ¿dónde yo veo cómo tengo que imitar al Señor? Primero en su palabra. Primero voy a su palabra. Pero es importante y es necesario ver, encontrar personas a las cuales yo puedo imitar, porque sé que esa persona está imitando al Señor, porque está siguiendo los pasos que el Señor ha dejado en su palabra. Personas que modelan el carácter de Cristo. Y eso fue precisamente lo que el apóstol Pablo les dice a los filipenses, en el capítulo 3, versículo 17, y lo voy a leer en otra versión que resultó ser más clara, donde dice, hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Hermanos, sigan todos mi ejemplo. Resulta que Pablo era orgulloso porque quería que lo imiten a él. No, Pablo quería que lo imiten a él porque él estaba imitando al Señor. En otra carta él dice lo mismo, imítenme a mí porque yo soy imitador de Cristo. Y sigan, y busquen, y fíjense en los que se comportan de esa manera como Dios dice en su palabra e imiten a esas personas. Sigan el ejemplo de esas personas. Ahora, la pregunta que yo me hacía y yo hago en esta mañana es, ¿a quién estoy imitando yo? ¿A quién estoy imitando? ¿A dónde estoy poniendo mis ojos para imitar, para seguir un ejemplo? ¿A qué persona estoy siguiendo para hacer un ejemplo, para copiar ese ejemplo? ¿En la iglesia? ¿En los hermanos? ¿O estoy mirando a las personas del mundo? Siguiendo el ejemplo de las personas del mundo. O aquellas personas
que viven para el Señor y para agradar al Señor. ¿Cuáles son esas personas que yo estoy mirando? ¿Son personas fieles que aman al Señor? ¿Personas fieles que aman a su familia? ¿Personas fieles que aman a la iglesia? ¿A dónde yo estoy posando mi mirada para seguir el ejemplo de esa persona? Ahora, otra pregunta que yo me hacía es, no solamente si yo estoy buscando ejemplos, sino, ¿pueden otros imitarme a mí? ¿Pueden los hermanos decir, yo voy a seguir el ejemplo del hermano fulanito? ¿Puedo yo imitar cómo el hermano toma decisiones? ¿Puedo yo seguir el ejemplo del hermano por las prioridades que él tiene en su vida? ¿Puedo yo imitar al hermano por cómo él sirve al Señor? ¿Puedo yo seguir el ejemplo del hermano por cómo él habla, por cómo él actúa, por cómo él reacciona cuando hay un momento de conflicto, por cómo él se conduce, sus actitudes, su compromiso con el Señor? ¿Pueden nuestros hermanos imitarme a mí? Y hay una cosa que todos debemos saber aquí, cada uno de nosotros, pero principalmente aquellos que nos paramos aquí adelante. Hay una cosa que tenemos que saber y es que los hermanos nos están observando. Esto es algo que me quedó marcado desde el primer momento que empecé a predicar. El pastor nos dijo, hermanos, ustedes que están ahí adelante tienen que tener en cuenta y tienen que siempre tener presente de que las personas están mirando sus vidas. Las personas están mirando sus vidas. Cómo ustedes viven, cómo ustedes hablan, cómo son sus familias. Los hermanos están mirando cómo ustedes son. Pero esto es aplicable a todos. Porque por más que vos estés sentado ahí y digas, no, ¿a mí quién me va a mirar? Sí, tus hijos te están mirando. Tu esposa te está mirando. Tus suegros, tus padres te están mirando. Tus vecinos te están mirando. Los hermanos te están mirando. Cómo vivís, cómo respondés, cómo hablás. Entonces la pregunta es, ¿qué ejemplo yo estoy dando? ¿Cuál es el ejemplo que estoy dando con mi vida? ¿Soy una persona digna de imitar o con la cual puedo decir, sí, Señor, gracias a ti, no porque yo soy el mejor, el más sabio, el que mejor sirve, gracias a ti es que puedo ser un ejemplo para mis hermanos? Ahora, no hablo de que seamos perfectos, hermano, no quieras buscar un ejemplo perfecto. Si quieres buscar un ejemplo perfecto, ya sabes a dónde tienes que ir. A Cristo. A Cristo. Pero no hablo de ser un ejemplo perfecto porque eso no lo podremos encontrar, al menos aquí. Pablo no fue perfecto tampoco. Tenía sus fallas, sus pecados, sus debilidades. Los tesalonicenses también eran débiles como nosotros. Pero algo muy importante para ser una persona digna de imitar y fundamental es tener un espíritu enseñable. Es tener un espíritu enseñable. Porque si no, no vas a poder ser un ejemplo. Porque cuando en la primera que te corrijan, lo vas a querer morder a ese que te corrige. Y no vas a querer aceptar la corrección. No vas a ser humilde y nunca vas a cambiar. Y nunca vas a poder ser un ejemplo para otra persona. Y lo segundo, también importante, es tener una vida de arrepentimiento. Y no digo que te encierres en la iglesia como si estuvieras en la iglesia católica confesando todos tus pecados. No estoy hablando de eso. Cuando hablo de tener una vida de arrepentimiento es que cuando el pastor o algún hermano te confronta con algún pecado, tenés que admitir, tenés que reconocer que pecaste y tenés que estar dispuesto a pedir perdón si es necesario. Si no, no vas a poder ser un ejemplo para otros. No vas a poder ser un ejemplo para otros. Ahora, si todos los creyentes en la iglesia me imitaran a mí, ¿cómo sería la iglesia? ¿Sería una iglesia digna de imitar? Ahora Pablo dice en el versículo 6 que estos hermanos imitaron algo en particular de él y de su equipo, de Silas y de Timoteo. Y dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor,
recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Qué hermoso. Estos hermanos no estaban en una vida de color de rosas. Cuando llegó el mensaje del Evangelio, cuando llegó la palabra de Dios allí a Tesalónica, empezó a haber una persecución terrible donde los querían encarcelar, donde los querían callar a los hermanos para que no se divulgara por ningún lado el mensaje del Evangelio. Pero dice Pablo que ellos recibieron la palabra de Dios. Y recibir la palabra de Dios es mucho más que llenar nuestras mentes con información y con conocimiento bíblico. Ellos recibieron la palabra de Dios como ella es la palabra de Dios, y no le importó la oposición, no le importó la persecución, no les importó si iban a ir a la cárcel. Ellos recibieron y atesoraron la palabra de Dios con gozo, porque ella es la palabra de Dios. La tomaron en serio. ¿Por qué? Porque Pablo hizo lo mismo. Porque nuestro Señor Jesucristo hizo lo mismo. Siguieron predicando la palabra de Dios y la tomaron como ella era, la palabra del Dios eterno. Ahora la pregunta es, las personas que nos están rodeando, no solamente aquí, en el trabajo, en nuestra casa, ¿pueden ver que nosotros tomamos en serio la palabra de Dios? Pueden ver que todas nuestras decisiones, que toda nuestra vida está basada en la palabra de Dios, y que antes de tomar una decisión yo voy a consultar lo que Dios dice. Antes de actuar voy a consultar con el Señor. Pueden ver las personas que están a nuestro alrededor que nosotros tenemos a la palabra de Dios como lo que ella es y no como un libro más. Ahora, en segundo lugar, o ya sería en quinto lugar, porque ya vimos 3 características, acabamos de ver la cuarta, ahora sería la quinta característica de una iglesia ejemplar o modelo, sería que difunde el mensaje del Evangelio. Versículo 8 dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¡Wow! Es interesante notar que donde estaba Tesalónica era un lugar muy accesible, tanto por tierra como por mar. Era una ciudad portuaria, era una ciudad muy comercial, donde había mucho movimiento de personas. Continuamente habían personas que vendían, que compraban, se trasladaban de acá para allá. Imagínate, ahí, en el centro de esa ciudad, allí estaban los tesalonicenses, sin importar que andaban ahí la policía que los quería llevar presos, los judíos que los querían matar. Allí estaban los hermanos predicando la palabra de Dios en sus trabajos, donde iban a comprar o vender. Ahí estaban ellos predicando el Evangelio, aprovechando la ventaja que tenían, que la ciudad en que ellos se encontraban era muy concurrida, donde había muchas personas. Y ellos lo hicieron porque sabían que lo tenían que hacer, pero además porque siguieron el ejemplo del apóstol Pablo. Pablo fue un ejemplo maravilloso, hermanos. Pablo, cuando le escribe a los filipenses que estaban encarcelados en Roma, les dice: hermanos, dejen de preocuparse porque yo estoy acá en la cárcel. Yo estoy acá en la cárcel, pero el Evangelio sigue progresando. Es más, ahora le puedo hablar a los que me están custodiando y las personas que están alrededor están escuchando el mensaje del Evangelio. Pablo les dejó un ejemplo maravilloso y estos hermanos lo estaban siguiendo. Predicaron de tal manera que cuando Pablo iba, imagínate esta situación, Pablo iba y se acercaba a una persona: no, es que te quiero hablar del Señor. No, pará. Ya los hermanos ya nos hablaron de ese mensaje, ya somos cristianos, ya estamos congregando allá en la iglesia en Capital. Imagínate esa situación, hermano, qué precioso. Esto nos recuerda y nos demanda a nosotros de seguir predicando la palabra de Dios. Aprovechar cada oportunidad que tengamos, donde nos encontremos la palabra de Dios. Y recordaba, hace un tiempo atrás, había ido a visitar a un hermano y habíamos ido a tomar el colectivo. Y mientras esperábamos el colectivo,
había un muchachito en la parada y un hombre pasaba con la bici ahí medio tomado, ¿no? Y se reía el pibe y con el hermano decía, qué triste esa vida, ¿no? Y hablábamos así y el que estaba ahí nos escuchó. Y fue en ese momento que aprovechamos, o nuestro hermano encaró de una y le empezó a hablar, pero cuando subimos en el colectivo yo le seguía hablando a ese jovencito. Y esa es la manera en que tenemos que actuar, aprovechar cada momento, cada situación que tengamos para predicar la palabra de Dios, buscando ser intencionales. Y dando este ejemplo no quiero que usted diga, oh, qué bien el hermano, porque sé que usted seguramente lo hace. No quiero que usted piense que soy el mejor, no. Seguramente usted lo hace y está bien. Y eso es lo que tenemos que hacer todos, aprovechar cada oportunidad. Y pensaba, ¿no? Tenemos tantas oportunidades hoy de predicar el Evangelio persona a persona, pero también pensaba en las redes sociales, ¿no? ¿Cuántos tienen redes sociales aquí? A ver. Todos. Los que no levantan las manos porque tienen redes sociales. Bien. Todos tienen redes sociales. Todos tienen celular. Todos. ¿Cuántas personas hay metidas ahí? Todas. Usted va en el colectivo y ve a las personas, todas están con el celular. Y no digo que dejemos de predicar persona a persona, pero creo que ese también es un nicho bueno que tenemos que aprovechar para, no digo que nos volvamos influencers y ahora Federico Acosta acá, el evangelista, el que predica, no, comparte solamente una reflexión, un texto bíblico que me pasó a mí. Compartí un texto en el estado de WhatsApp y un compañero me preguntó, los que siempre me burlan, me preguntaron, ¿pero por qué compartiste eso ahí? ¿Qué tiene que ver? Se interesó y ahí aproveché para hablarle al Señor. Pero aprovechar cada circunstancia. ¿No? Con esto quiero también decirle, hermanos, que en el trabajo no es que tenemos que ir a predicar. En el trabajo tenemos que ir a trabajar, pero cuando tenemos un momento de almuerzo, un momento libre en el cual no estamos trabajando, ese es el momento que tenemos que aprovechar. Así que un paréntesis aquí para que digan ahora a los hermanos, no, hermano, es que me despidieron porque estoy predicando el Evangelio en el trabajo. Y sí, hermano, te van a despedir porque no estás trabajando. ¿Sí? Y la sexta característica que una iglesia modelo tiene ahora es que es fiel al Señor. Dice en el versículo, la segunda parte del versículo 9, porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esa es la característica de una iglesia modelo. Es fiel a Dios. Se ha convertido de su vieja vida de idolatría para servir al Señor. Eso es lo que significa y lo que implica convertirse. Implica arrepentirse, implica apartarse de la idolatría para servir y someterse a su Señor. Ahora, estos hermanos, antes de ser creyentes, durante toda su vida, muy posiblemente servían y adoraban a distintos ídolos allí en esa cultura griega, donde estaba lleno de ídolos y de dioses. Y estos ídolos dominaban toda y cada aspecto de la cultura del Imperio Romano, de manera que convertirse al cristianismo, convertirse en cristiano en ese tiempo era un cambio rotundo en la vida de una persona, donde todos los aspectos de la vida de esa persona se iban a ver afectados. ¿Por qué? Porque ahora iba a haber inconvenientes con el gobierno, los cuales muchas veces imponían a quién había que adorar. Iba a haber inconvenientes con los familiares y con los amigos porque ya se iban a sentir ofendidos, traicionados, porque ahora ya no participa de los cultos que nosotros le rendimos a Zeus o a tal o a cual Dios. Ya no participan. Y yo pensaba, ¿no? Me imaginaba que los hermanos estaban ahí, todos los sábados se reunían para adorar a Afrodita y no sé, tenían las pastas, los sábados de pastas. Se juntaban ahí a comer y luego a adorar a sus dioses. Pero el hermano ya dice, no, yo ahora voy a la escuela bíblica los sábados. Mi vida cambió. Yo sirvo al Dios único y verdadero. Los domingos que siempre comíamos el asado para Zeus y luego adorábamos ahí y había cosas terribles. No, el hermano ya no participa más de eso. Ahora el hermano va a la iglesia con su Biblia bajo el brazo
ya no adora más a ídolos de madera, de yeso. Este gran cambio tenía muchas implicaciones para estos hermanos. Una de ellas podría ser que leía por ahí que cualquier catástrofe natural que pudiera acontecer, lo iban a culpar a ese hermano que se convirtió. Eso es porque él no adora más a Zeus. Entonces ahora nos está castigando. Como cuando nos cargan en el trabajo, ¿no? Estos días de tormenta, sí, seguramente vos pecaste, cristianito. Entonces el de arriba está mandando esto. Pero en ese tiempo no era así, no era burla. En ese tiempo los querían matar. Los querían hacer desaparecer. Incluso en este tiempo, algo similar ocurre con muchos hermanos que se convierten de distintas religiones y sus familias los rechazan, los desheredan, los echan de las casas, no los quieren volver a ver más. Incluso llegan a golpearlos y a matarlos por creer en Cristo. Eso implica convertirse de los ídolos a Dios. Va a ser afectada muchas áreas de nuestras vidas. O deberían ser afectadas muchas áreas de nuestras vidas. Ahora, los tesalonicenses hubo algo que entendieron. Entendieron claramente de que es imposible adorar al Dios vivo y verdadero y adorar a los dioses muertos que no tienen poder y que son una mentira. Es imposible, hermano, que queramos incluir, que queramos agregar a nuestros corazones, a cada uno de nuestros corazones, a Jesús dentro de toda esa repisa de ídolos que nosotros tenemos y decir, bueno, este lugarcito es para Jesús. Eso es imposible porque Él no lo va a aceptar, porque Él es el único Dios verdadero, Él es el único Dios vivo y verdadero. Los demás dioses están muertos y son una mentira, pero Él sí es el único Dios vivo y verdadero. Ahora, cuando hablamos de idolatría, pensamos en el gaucho Gil, en las vírgenes. Y eso es una parte de la idolatría. La idolatría también incluye aquellas cosas que nosotros decimos, si yo no tengo esto, no puedo ser feliz. Yo necesito esto, necesito esta cosa, necesito esta persona porque si no, no puedo ser feliz. Si no lo tengo, mi vida no vale nada. Si yo no tengo a esta persona, si yo no tengo esta cosa, mi vida no vale nada. Un ídolo es todo aquello a lo que nosotros le dedicamos toda nuestra vida, todo nuestro tiempo, todo nuestro dinero, todo eso rinde adoración a un ídolo. Puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, pueden ser tus hijos, puede ser el dinero, puede ser un entretenimiento, puede ser un deporte, puede ser la música, pueden ser muchas cosas. Por eso tenemos que ver cuáles son los ídolos de nuestros corazones, porque hay una frase muy citada de Juan Calvino que dice que nuestros corazones son una fábrica de ídolos. Constantemente nuestros corazones están buscando ídolos, pero acá dice que nosotros nos hemos convertido de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, al único, al incomparable. Al convertirnos, ya nuestra fidelidad ha cambiado. Ahora somos fieles al único Dios vivo, a nuestro Señor Jesucristo, a quien adoramos y a quien servimos con toda fidelidad. Y la última de las características, ya cerrando, es que una iglesia modelo espera expectantemente a su Salvador. Dice allí el versículo 10 que se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y para esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. No está muerto, está vivo. A Jesús, que nos libra de la ira venidera. Se convirtieron para esperar a Jesús. Y esa es una de las características de un creyente ejemplar y de una iglesia ejemplar que espera expectantemente el regreso de nuestro Señor. Así como cuando los hijos, cuando son chiquitos, esperan a sus padres que vienen del trabajo. Siempre me puse a pensar en ese momento cuando papá llega de trabajar y se abre la puerta de la casa y los chicos salen corriendo para recibir a su papá. Ya si usted ya lo tiene grande quizás no lo puede experimentar, pero cuando son chiquitos, los chicos están expectantes, a veces le preguntan a mamá, ¿y ya viene papá? ¿Y ya viene papá? ¿Y ya viene papá? ¿Y ya? Y cuando se abre la puerta ellos salen corriendo y no le ha pasado. Así, o de manera similar,
es como un creyente está esperando a su Señor. De la misma manera, expectante, diciendo, ya viene Señor, ¿cuándo es el momento? Ya viene Señor, pero no me quedo sentado en la reposera esperando al Señor, no, expectante, porque esa esperanza que tenemos de que Él va a regresar, esa esperanza es nuestro consuelo aquí en la tierra, es lo que nos consuela. Esa esperanza es la que nos motiva a perseverar en el sufrimiento y en el dolor, porque este sufrimiento no se va a comparar con la gloria que me espera cuando esté en la eternidad con Él, donde no tendré sufrimiento más. Pero también esperar expectantemente el regreso del Señor no me tiene sentado en una reposera. Me motiva y me debería motivar a servirle sacrificialmente cada día de mi vida, hasta que Él me venga a buscar. Y mientras estoy trabajando, ya viene Señor, y mientras sigo trabajando, ya viene Señor, te estoy esperando. Y estoy trabajando esperándote a ti, esperando tu regreso. Porque no tenemos esperanza en lo que pueda pasar en este mundo, ni en nada que pueda haber en este mundo, sino que vivimos, o deberíamos vivir, a la espera de nuestro Salvador, que vivió perfectamente, que murió en una cruz, pero que resucitó y está vivo y ha de regresar por los suyos. Oramos, hermanos, entonces, y deberíamos orar para poder ser una iglesia modelo. Pero también debemos involucrarnos y debemos trabajar juntos para que esta iglesia que se encuentra en González Catán sea 1000 veces más fructífera de lo que es ahora. Pero hermano, no te hagas a un lado sintiéndote menos porque eres muy pecador. Y tampoco te hagas a un lado sintiéndote más porque eres menos pecador. Todos, absolutamente todos los que estamos aquí, estamos llamados como iglesia. Si eres miembro de esta iglesia, conformas la iglesia. Estamos llamados a crecer, a cambiar y a seguir el modelo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. Estamos llamados a seguir el modelo y el ejemplo de Pablo, de Silas y de Timoteo. Y estamos llamados a seguir el ejemplo de los tesalonicenses, para que aquellos hermanos que se están sumando puedan seguir nuestro ejemplo, para que aquellos que nos rodean puedan seguir nuestro ejemplo, pero también todos aquellos que han de venir puedan seguir nuestro ejemplo. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Queremos ser de esta manera. Con todas nuestras imperfecciones nos presentamos delante de tu presencia.